Listo, chicos. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a explicarles qué es lo que vamos a desarrollar con esta unidad de estadística. Entonces, no sé si algunos ya han tenido la oportunidad de ver algo de estadística en la primaria, lo que hace referencia, por ejemplo, a promedio, mediana, moda. Promedio es lo mismo que la media, ¿no? Y este tipo de caracterización de variables cuantitativas, es decir, de números. Pero tranquilos, vamos a ir para allá. ¿Qué es lo que nosotros buscamos desarrollar con el pensamiento aleatorio en el colegio? Entonces, así como con la geometría buscamos que ustedes desarrollen pensamiento espacial, es decir, la capacidad de ustedes de ubicarse, de entender su entorno, de entender las figuras en el mundo y por medio de las figuras encontrar patrones. Con el pensamiento aleatorio lo que vamos a buscar es lo siguiente. Entonces quiero que se fijen acá, por favor. ¿Qué es el pensamiento aleatorio? Entonces, aquel que nos permite desarrollar habilidades cognitivas, ¿cierto? O sea, habilidades del conocimiento y que tienen que ver con nuestra cognición y que surgen cuando necesito tomar una decisión en situaciones de riesgo o ambigüedad. ¿Por qué situaciones de riesgo o ambigüedad? Porque no tengo información confiable suficiente, o sea, me falta información confiable y no puedo predecir con seguridad lo que va a pasar. Profesor, ¿cómo así? Mira, cuando yo hablo de matemáticas y aprendo, por ejemplo, a sumar 7 con 5 menos 5 con 2, un cuarto más un tercio, estoy hablando de cantidades o de valores precisos, ¿cierto? Pero no siempre es así. Y por lo general en la cotidianidad no tenemos de un solo valorcito, sino que tenemos de varios datos, de varios valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la estadística? Lo que buscamos con la estadística es poder tomar varios valores de una situación, de una cotidianidad y empezar a identificar qué es lo que sucede. Entonces, hay varios tipos de componentes que forman parte del pensamiento aleatorio. La estadística descriptiva, la combinatoria, la teoría de probabilidad y la estadística inferencial. Pero tranquilos, nosotros nos vamos a quedar en la estadística descriptiva. Es decir, aquella que nos permite a nosotros describir, ¿sí?, fenómenos o eventos y con esas descripciones de esos fenómenos y eventos poder trabajar y predecir situaciones. ¿Listo? O sea, los datos los tenemos allí, los estamos recopilando, no vamos a trabajar con cosas que pueden pasar, sino que vamos a trabajar con cosas que ya están allí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro de la estadística hay varias variables. Recuerden que esto es un pensamiento aleatorio. Es decir, vamos a trabajar con cosas que aparentemente no se pueden predecir, con cosas que son extensas o con varios tipos de cosas, las cuales podemos esperar que pase algo, pero no sabemos con exactitud qué va a pasar y por medio de la estadística queremos tratar de anticiparnos a eso. Entonces vamos a trabajar con las variables cualitativas y las cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativo estamos hablando de cualidades, es decir, una variable cuya representación hace referencia a las cualidades o características de los objetos y no se expresan de forma estrictamente numérica. Es decir, cuando hablamos de una característica de un objeto, ¿listo? Y por lo general no se expresan de manera numérica, pero si se expresasen de manera numérica no nos están hablando de que es un 1 de un objeto, sino un 1 de una cualidad. Por ejemplo, cuando en un mundial un equipo queda campeón, ese equipo que es el número 1, pero no es porque sea el primer equipo de todo el mundo o algo así, sino porque dentro de esa competencia ocupó el primer lugar. Entonces ese primer lugar está haciendo referencia a una cualidad, campeón. Muy bien. Por ejemplo, cuando hablamos de las cualidades de unos objetos, tú puedes en el salón preguntar, ¿quién en el salón juega Fortnite? ¿O quién en el salón juega GTA V? ¿O quién en el salón juega PUC? O Geometry Dash, como lo hicimos con algunos salones. Esas variables que estamos recogiendo allí, esos datos son variables cualitativas porque están haciendo referencia a unos nombres. No están haciendo referencia a unos elementos numéricos, sino a unos nombres en específico. Entonces, no se le están asignando valores numéricos, sino valores nominales. O algo así, ya vamos a ver qué tiene que ver eso. ¿Listo? Y hay variables cuantitativas. Esas sí son números. Esas sí hacen referencia a representaciones o mediciones que utilizan escalas numéricas. Y como son escalas numéricas, se pueden hacer operaciones aritméticas con ellas.
Cuando hablamos de un elemento, cuando hablamos de un número, ese número sí se puede comparar y operar con otro. Por ejemplo, si le pregunto a usted, ¿cuánto mide? Usted me dice 1,74. Esa es una variable cuantitativa, porque el 1,74 está haciendo referencia a una medición. Y si usted se compara, si usted mide 1,74 y otra persona mide 1,64, usted puede operar 1,74 con 1,64 y encontrar la diferencia. Como se pueden encontrar las diferencias, esas dos variables son cuantitativas, es decir, se pueden relacionar, se pueden operar. ¿Listo? Ahora, si 1,74 hace referencia a una persona alta y 1,64 una persona bajita, ¿yo puedo a una persona alta quitarle a una persona bajita? No. Porque bajito o alto hace parte de las variables cualitativas. Entonces, si yo expreso la variable en términos de bajito o alto, estoy hablando de una cualidad, pero si lo expreso en término numérico, 1,74, 1,63, estoy hablando de cantidad, o sea, una variable cuantitativa. Bien, entonces quiero hacerle los siguientes ejemplos. Miremos este. Las marcas de automóviles favoritas. No sé, voy a colocar aquí 3 ejemplos. La Ford, la Nissan, la Toyota. ¿Qué variables son esas? La Ford, la Nissan, la Toyota. ¿A qué variables hace referencia? A las variables cualitativas, de cualidad. ¿Por qué? Porque las marcas son cualidades de estos automóviles. Estos automóviles poseen unas marcas y por tanto, poseen una cualidad. Los diferencia lo uno del otro. Pero allí no puedo establecer, yo no le puedo quitar a un Ford un Toyota. No, porque son cualidades propias del objeto. El objeto se identifica por eso. Entonces no se pueden operar los números que estoy haciendo relación, no se pueden relacionar entre sí. ¿Listo? Ahora, miremos esta. Estrato socioeconómico de los estudiantes de 6º grado. Un ejemplo. Estrato socioeconómico, es decir, el estrato del barrio donde usted vive. Entonces, ¿cuántos hay en el mundo de manera general? Estrato bajo, estrato medio y estrato alto. Profesor, pero en Colombia hay estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son números, o sea, son cuantitativos. No. No son cuantitativos. Ay, profesor, ¿por qué? Ya me confundí. No, pero ya le explico. Cuando en Colombia hacemos referencia a estos de aquí, lo que estamos estableciendo es una jerarquización. Pero dentro del mismo DANE, vamos a decir que, por ejemplo, el estrato 0, 1 y 2 hacen parte del estrato bajo, ¿cierto? El estrato 3 y 4 hacen parte del estrato medio. Hace más referencia a la parte del estrato medio. Y el estrato 5 y 6 hacen referencia al estrato alto. Entonces, yo le puedo quitar un estrato 5, un estrato 2, no tiene sentido. Yo no le puedo operar eso porque resulta que el estrato 5 está haciendo referencia a una escala de cualidad. Entonces, en este caso estoy colocando un número, pero ese número está haciendo referencia cuando hablo de que es socioeconómico a una cualidad. Entonces importante, y vuelvo y lo repito y quiero que quede muy claro. En la estadística el número no nos dice nada por sí solo. Siempre tiene que estar ligado a un contexto, es decir, tiene que estar metido en alguna cosa de la cotidianidad o algo real. ¿Listo? Sin eso el número se vuelve matemática. Y este número así, pues no me hace referencia a nada estadístico. Aquí solamente estoy contando qué, no sé. Entonces, fíjese usted que las variables cualitativas son aquellas que me permiten identificar las cualidades de los objetos. Es decir, cuáles son las características del objeto, pero de manera descriptiva, solamente diciendo de qué se trata, es alto, bajito, es estrato bajo, medio o alto. ¿Listo? Muy bien. Otro ejemplo de un tipo de variable cualitativa es la exposición en una competencia, como les decía al principio. Primer lugar, excelencia. Miren, lo mismo que tiene que ver acá. Primer lugar, excelencia. Segundo lugar, sobresaliente. Tercer lugar, aceptado. O sea, son escalas de lugares, ¿listo? Y son variables cualitativas, porque lo que me está diciendo es excelente, sobresaliente, es aceptado. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. ¿Listo? En ese caso podríamos decir algo así. Bueno, entonces, dentro de las variables estadísticas, ¿cierto? Que son dos, cualitativas o cuantitativas. O una cualidad que se expresa con una palabra o con un número, pero que hace referencia a.
una característica o con un número que sencillamente me está haciendo una medición. O sea, 1,73 centímetros. Eso es una longitud. Y ya después en el contexto me dice es alto, es bajito. Bueno. Entonces dentro de las escalas de medición están las siguientes. Las que son de tipo cualitativo son dos, las nominales y las ordinales. Y las de tipo cuantitativo, las de números, son intervalo y de razón. ¿Listo? Muy bien, ¿cuáles son las ordinales? Entonces son aquellas que presentan valores no numéricos. Bueno, no siempre, ¿no? No siempre presentan valores numéricos, o los valores numéricos no hacen referencia a una cantidad. No es que por ser el primer lugar es el primero de todo el mundo, no es el primer lugar allí, es el primer lugar, es el campeón, está quedando el primero para esa competencia. Pero se pueden ordenar según las explícitas, como les he dicho. O sea, yo puedo decir, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Es decir, yo puedo establecer una diferencia entre ellos, pero esa diferencia no me va a decir qué tan lejos está el uno del otro. Por ejemplo, en una final de la Champions League, un equipo puede ganar por penales o puede ganar haciendo goles. Pero eso no quiere decir entonces que el campeón, ¿sí?, esté lejísimos del subcampeón. No sabemos. Sencillamente el uno le ganó al otro. Pero eso no quiere decir que en la escala, ¿cierto?, el uno sea muchísimo mejor. O ese equipo sea el mejor equipo de todos los tiempos y el primer equipo de toda la existencia. No, solamente se está haciendo una comparación. Allí es una cualidad de ese equipo. Ese equipo quedó campeón. Entonces, por ejemplo, en esta escala, vamos a encontrar que en una empresa podemos encontrar una escala ordinal cualitativa. ¿Cuál? Este señor es el presidente. ¿Por ser el presidente es el mejor de todos o es el más inteligente? No, necesariamente no. Sencillamente está ubicado en su escala de orden, su clasificación, es el presidente. El otro es el vicepresidente. Por ser el vicepresidente es el segundo mejor de la empresa. No, sencillamente es el segundo al mando, al que hay que hacerle caso, el segundo que hay que hacerle caso. Y luego está el gerente, que es uno de los que se organizan en departamentos. O sea, pues este lo manda a este y este lo manda a este, pero este es mejor que este o este es mejor que este. O sea, ¿cuál es mejor de estos tres? No, simple y sencillamente es una posición. Por eso es una cualidad. Él es el presidente y es una cualidad de él ser el presidente. ¿Por qué es una cualidad? Porque me permite a mí ordenarlo con una palabra. En la empresa, ¿quién es? El presidente. Es una cualidad que tiene él dentro de esa empresa. ¿Listo? Y luego están las nominales, o sea, que son aquellas que representan valores no numéricos y que tampoco se pueden ordenar. Mire, este se puede ordenar. El presidente, pues, está más arriba que el vicepresidente. ¿Cuánto? ¿Cuánto está más arriba? No, pues no sé. Sencillamente este está por encima. ¿Listo? Este está por encima del gerente. ¿Cuánto? Pues no sé. Pueden ser varios puestos, puede ser. Este tiene 3 brazos, este no. No, pues no, lo mismo, pero simple y sencillamente están clasificando de alguna manera. Pero los nominales no se clasifican y obviamente tampoco son numéricos. Por ejemplo, las marcas de celulares. ¿Usted qué marca tiene? Huawei. ¿Usted qué marca tiene? iPhone. ¿Usted qué marca tiene? Samsung. Yo puedo decir, queriéndome hacer pues de sabiondo, no, es que Huawei es mejor que Apple, o es que Samsung es mejor que Huawei. Pues sí, pero esa es mi percepción. En la vida real no existe una marca que esté por encima de la otra de manera real. Simple y sencillamente, algunas en ventas, si las comparamos en ventas, pues podemos establecer una jerarquía, pero entre ellas todas son celulares. ¿Listo? Entonces, que no se separan la una de la otra de una manera explícita. La una no manda a la otra, ya son empresas, todas hacen celulares, simple y sencillamente compiten. Por ejemplo, otra característica de una jerarquía, de una escala nominal. ¿Está soltero o está casado o está noviado? ¿Quién es mejor, el soltero, el casado o el noviado? No, simple y sencillamente es un estado. Yo estoy diciendo, este está casado, este está soltero o este está noviado. ¿Listo? Entonces, ordinales son cualidades. ¿Listo? A pesar de que se expresen con números, son cualidades del objeto. Es el campeón, es el subcampeón, es la medalla de oro, la medalla de bronce, la medalla de plata. Pero no se puede, el número que está ahí representando solamente es una posición. ¿Listo? Y las nominales, no hay posición entre ellas, sencillamente son nombres.